Pues ya estamos entonces de nuevo en esta transmisión eh, de todos los miércoles que hoy se está editando el día jueves y que más allá de las cuestiones técnicas, lo más importante es recuperar el tema tan interesante con el que se fue abriendo la charla del día de ayer y que, por cierto, partió de una pregunta que un joven compañero de diplomado nos hacía y me hacía, pues, y que tiene que ver con las pruebas. La gente le llama los test psicométricos. Tengo que recordarles en principio que yo soy un psicoterapeuta, un analista existencial, y que en esta visión existencial, ¿sí? Para nosotros es muy importante trabajar sobre paradigmas, ¿sí? Esto es definitivo, ¿sí? Cuando un paciente viene a nuestros servicios, nosotros como analistas tenemos ya varios paradigmas, ¿sí? Varias tesis sobre este sujeto, sobre este humano que viene a buscar nuestros servicios. El primero, que llega en calidad de sujeto en la posibilidad de convertirse en persona, a través de un proceso reflexivo. Es decir, estamos dando por hecho que es capaz de reflexionar. Y por eso es psicoterapia, por eso es análisis, porque el usuario viene a reflexionar. No viene para que lo bañemos de consejos, de sugerencias, o que le digamos lo que está bien o lo que está mal. Viene a hacer reflexión para conocerse a sí mismo. Sin embargo, hay algo todavía mucho más importante en esta grupo de paradigmas, y es el hecho de que el humano no se puede contar. El humano no es un asunto objeto de estudio de la aritmética ni de las matemáticas, ¿sí? No. El humano tiene varias áreas, ¿sí? Su área biológica, su área psíquica. En esta área psíquica, su área afectiva, su área anímica, su área emocional y su aspecto espiritual. El humano es único e irrepetible. En aritmética sumamos unidades. Sumamos unidades, pero unidades similares. Esa es la base de contar aritméticamente, que se tiene que contar solamente las unidades. ¿Sí? Si voy a contar monedas, cuento las monedas. Voy a contar, ¿cuántas monedas tengo en lo general? Tengo 80 monedas.
¿Cuántas monedas tengo de 5 pesos? Pues tengo 30 monedas de 5 pesos. ¿Cuántas monedas tengo de 10 pesos? Pues tengo 20 monedas de 10 pesos. Y esa es la manera de contar de la aritmética. La aritmética cuenta conjuntos, ¿sí?, de elementos iguales. Y el humano no es igual a otro humano, porque lo diferencia su aspecto espiritual, su aspecto emocional, su aspecto anímico, su aspecto afectivo. Por supuesto que el humano no se le puede contar, no se le puede meter en un modelo geométrico, en un modelo matemático, en un modelo estadístico. No, y mucho menos se le puede estandarizar. Lo curioso de todo esto, y que es histórico, y histórico en el ámbito de la filosofía y de la ciencia, es que desde 1890, más o menos, el maestro Henri Bergson abre por primera vez el camino de la visión cualitativa en las ciencias humanas, y comienza a cancelarse ese ánimo de explicar al sujeto como un objeto de estudio allá, no aquí, allá. Y donde empieza a surgir por primera vez algo que el maestro Descartes ya había planteado desde 1625 más o menos. ¿Sí? Es el yo pienso, luego existo. Pero tomó cerca de 300 años darle forma a este planteamiento cartesiano con algunos ajustes, porque luego descubrimos, a través de los investigadores de la Gestalt, que los humanos no tienen la misma percepción de la misma realidad. Entonces, mucho menos lo podemos contar. Y entonces Bergson, Dilthey y Husserl nos vienen a enseñar que hay otra manera de ver al humano, y pasamos del sujeto explicado al sujeto que se comprende a sí mismo. Vean qué historia tan hermosa, ¿sí? Entonces ya no es el sujeto que es explicado allá, sino es el sujeto que se comprende aquí, a sí mismo. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la tarea del psicólogo facilitador, que es un psicoterapeuta? Pues es la de ser un facilitador del autoconocimiento del otro. ¿A través de qué? Pues a través de los propios planteamientos del sujeto. La subjetividad. Entonces, ¿a través de dónde se comprende el sujeto? Pues el sujeto se comprende a través de empezar a explorar su subjetividad.
y permítame exagerar, de su propia subjetividad. Ya no es objeto de la mirada del otro. Ahora es sujeto, ahora se mira a sí mismo. Facilitado por un experimentado y capacitado, ¿sí?, facilitador de la construcción del momento del conocimiento de este usuario. Vean ustedes qué hermoso. Y entonces ya estamos en la maravilla de entonces estar en el terreno de la subjetividad. ¿Sí? ¿Y qué es la subjetividad? La subjetividad es una estructura que está en nuestra conciencia, función del pensamiento, ¿sí? Ahí está la subjetividad. ¿Y qué son? Son miles de recuerdos a lo que nosotros le llamamos el horizonte experiencial, el horizonte de significatividades. Pero que esos recuerdos están en cuestión si el sujeto, si el humano está haciendo síntoma, si vive en tensión, si vive angustiado, si vive en la incomodidad, entonces esos elementos, esos recuerdos, con todos y sus valores, están en cuestión y entonces es el momento de hacer el abordaje, de entrar entonces a la subjetividad. Pero ¿quién va a hacer ese adentramiento? El propio sujeto, no el facilitador, el propio sujeto. ¿Qué hace el facilitador? Como lo dice la palabra, facilitar la exploración a través de métodos rigurosísimos, porque todo este ejercicio se hace en la conciencia reflexiva, función de la conciencia, y esta a su vez función del pensamiento. Vean ustedes qué maravilla, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirven entonces las pruebas psicológicas? Que son basadas en teorías en las que queremos meter al usuario, o teorías que queremos encasquetarle al usuario, cuando al usuario no tenemos que meterlo a fuerzas en una teoría. Para escuchar a un usuario, sorpréndanse, no se ocupan teorías, se ocupan metodologías rigurosas de escucha. La teoría se hace después. Para escuchar a un paciente, dejamos a un lado las teorías, porque lo importante es que el otro encuentre sus incongruencias entre sus dichos y sus hechos. ¿Se dan cuenta qué maravilla? Entonces, ¿para qué sirven las pruebas psicométricas que intentan estandarizar al sujeto y al humano? Pues por lo menos para hacer psicología clínica no nos sirven, no son necesarias. Y es que a mí me ha pasado que los pacientes fueron al psiquiatra, el psiquiatra, no sé con qué ánimos, manda al paciente con una psicóloga y le hace una serie, le llaman batería, una serie de pruebas que ha llenado a lápiz, ¿sí? Se hace un chequeo de respuestas y se obtiene una estandarización
¿sí?, del sujeto. Pero si a mí me traen esos papeles porque así ha pasado, oiga, doctor, pues vengo a atenderme y fui al psiquiatra, me mandó a la psicóloga, me hizo estas pruebas y aquí se las traigo. No, pues ahí déjalas en la mesita. Mejor háblame de ti. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Inicia el relato de lo que él está viviendo. Que lo está viviendo desde una expectativa, ¿sí?, desde un horizonte que le dieron sus padres, sus maestros, sus abuelos. Y desde ahí vive hoy el mundo. Y así intenta resolverlo en todos los ámbitos de la vida, el que sea. Y se va adentrando poco a poco a través de esta exploración de la subjetividad. Es decir, lo tuyo, ¿sí?, lo de cada usuario, lo de cada paciente. El método está hecho para que la exploración sea rigurosamente científica, porque todo momento de investigación de sí es eso, investigación científica. Todo el tiempo el trabajo es científico, pero el trabajo científico no sacrifica el acompañamiento, la comprensión, ¿sí?, la empatía por el paciente. Sí, sí. Pero es una empatía respetuosa. No me puedo poner en los zapatos de nadie. Lo estoy acompañando. ¿Qué es mi tarea? ¿Sí? ¿Qué es mi tarea? Mostrarle entonces sus incongruencias. ¿Cómo van surgiendo? Pues es que ese es el método. Nos ayuda a que ustedes vayan descubriendo sus incongruencias. Si hay incongruencias entre dicho y dicho, más los hay entre dicho y hecho. ¿Se dan cuenta qué maravilla? Sí, así es esto, oigan. Y entonces pues ya llevamos 40 minutos de la reflexión. El otro cada vez descubre más cosas. Aparte, como se lo pongo en la pizarra, pues ya hasta se marea con todo. Oye, pues yo no sabía que era así. Pues sí, pues, pero pues este eres tú, pues es tu dictado. No, sí. Me queda claro que yo he dicho todo esto, pero yo no sabía que era todo esto. Ah, y es que déjame decirte algo. Por la pura organización de las ideas ya comienzas a curarte. Nomás por la pura organización de tus ideas. Imagínate nomás. ¡Wow! A ver, ¿qué piensas de ti con todo esto que estás viendo? Con esto que has estado pensando. No, pues, porque por eso estoy metido en la bronca que estoy metido. Pues sí, estoy viviendo el 2020 con ideas del 1950. Pues sí, es que ese es el gran problema. Es exactamente el gran problema, que estamos totalmente desfasados. La globalidad todos los días nos exige que estemos en estado de alerta, en una conciencia en estado de alerta, porque es exigente, porque es perversa, porque nos quiere dominar, nos quiere sumisos, consumistas, no quiere que pensemos, nomás que corramos a consumir sus productos. Eso es lo que quiere la globalidad. Entonces, cuando el paciente empieza
a descubrir quién es, se empieza a maravillar y se comienza a relajar. Y entonces voltea a ver, oiga doctor, ¿y qué voy a hacer con esos papeles? Pues no sé, ustedes qué hagan con ese tipo de papelería, pero a mí no me sirve aquí para nada. No, pues si ya vi. Oiga, pero me costó 5,000 pesos. Pues, ¿qué te puedo yo decir? 5,000 pesos cuando yo cobraba 700 pesos la consulta. Oiga, que con eso hubiera pagado más de la mitad de la terapia. Exactamente. Te hicieron gastar a lo güey, por no decir más gacho. ¿Sí? Y además porque esas pruebas han de ser muy felices a quien la practica. Pero para un momento psicoterapéutico donde el principal proceso es la reflexión y la materia prima es la subjetividad, entonces no ocupamos, por supuesto, de hacer pruebas psicométricas. No sirven en el área clínica, no sirven en los tribunales, no sirven en ninguna parte, ¿sí? No están ayudando en ninguno de los ámbitos y mucho menos están ayudando al paciente, porque si ya tienes tu dichoso diagnóstico de tu prueba psicométrica, ahora dime para qué te sirve en el tema de que el usuario sea una mejor persona consigo mismo. ¿Cómo va a construir el autocuidado? A través de ver un juicio que depende de una teoría. Dime, ¿de qué va a servir? No. Se necesita estar del lado del psicoterapeuta, de ese que tiene 52,000 horas de trabajo psicoterapéutico con pacientes para entender que las pruebas psicométricas, al menos en el área clínica, no sirven absolutamente para nada y además desgastan al paciente. ¿Sí? No se trata ya de explicar al paciente. Transitamos entonces desde 1890 de la descripción a la comprensión. ¿Sí? Pero no de que yo lo comprenda, sino de que el usuario, el paciente, el cliente se comprenda a sí mismo. ¿Cómo lo hace? Pues a través del estudio del recuerdo. Eso es así. ¿Sí? Y alguien dirá, ay, qué afán por estar viendo los recuerdos. Es que lo que pasó ayer ya es recuerdo. Lo que pasó hoy en la mañana ya es recuerdo. Y lo que se reflexiona siempre son recuerdos. Aunque en muchos de los casos, esos recuerdos nos llevarán a otras vivencias de la adolescencia, y de ahí saltarán a la niñez, y de ahí saltarán a la vivencia original en la infancia. Porque allá en la infancia es donde se forjan todas las pautas culturales en que tú te desenvuelves en la relación con los demás. ¿Cómo vamos a cambiar esas pautas culturales disfuncionales, que son disfuncionales por consenso regional? Y además el usuario lo dice, sí, es que estoy mal. Yo le digo, pues no está mal, nomás disfuncional. Me gusta más, doctor. Pues hay que llamarle disfuncional. Pero ¿desde dónde surge? Desde lo que nos enseñaron, desde lo que nuestros padres nos mostraron en nuestra infancia.
todo lo que nosotros somos en términos de pautas culturales de relación, lo aprendimos en la infancia y lo solidificamos en la niñez y se acabó. Cualquier cambio a todo ese orden axiológico, a ese orden valorativo, solamente se podrá hacer a través de la reflexión. Eso es. Y cuando vamos a ayudar como facilitadores al paciente a explorar ese recuerdo, el paciente dirá, doctor, ese recuerdo yo lo he contado como 20,000 veces y sigo igual, no te preocupes. Porque las 20,000 veces que lo relataste, siempre lo relataste desde la misma perspectiva, del mismo ángulo. Entonces no tiene por qué haber un conocimiento. Vamos a tener que generar nuevas perspectivas, nuevas ventanas para ver ese recuerdo. Entonces, hasta con eso, el psicólogo trabaja con recuerdo meramente ingenuo. El psicoterapeuta trabaja en un recuerdo que tiene una complejidad como ustedes no se imaginan. Cada recuerdo tiene un armazón, una estructura que hay que estudiar, un tema que se tiene que revisar en cada recuerdo. Y hay entidades que ni siquiera recordabas que estaban ahí. Y hay temas que ni siquiera te acordabas que se habían tocado. Por eso cuando yo encuentro mucho juicio sobre la pobreza o la judidez de una madre, entonces yo les digo, oye, ¿en tu casa había alguna tía, alguna técnica doméstica ya mayor, alguien que viviera con ustedes? Pues que yo me acuerde, no, porque nomás éramos mis 4 hermanos, mi papá y mi mamá. Sí, doctor, había una tía. Oh, ¿y me puedes describir esa tía? Para empezar, era una tía quedada. Viera qué amargosa estaba. Sí. Y aparte, iba mi abuela y nomás para estarla fregando a mi tía. Entonces mi tía quedaba más amargada. Y entonces, pues siempre traía en friega a mi mamá. ¿Sí? Siempre traía en friega a mi mamá. ¿Sí? Que porque era dejada con mi papá, que ella no la jodía, que mi papá era un abusivo, que cuando se iba a poner bien. Órale. A ver. Entonces, en tu recuerdo no estaba tu tía. No. No estaba tu abuela. No. Y no te acordabas que tu abuela maiceaba a tu tía quedaba enojada, encabronada y se desquitaba con tu mamá. Y tu mamá entonces generaba juicios contra tu papá. Y como tú dices, ellos se la pasaban en el pleito. ¡Ah, caramba! Óigame, pues si es que sí es cierto. Sí. Órale, ¿qué piensas? No, pues entonces ni me imaginaba eso. Entonces mi papá y mi mamá se peleaban por la tía Margosa. Y entonces no disfrutábamos a mi papá ni a mi mamá. ¿Sí? Y además la gente veía a mi mamá como pobrecita. Y aquí estoy yo de tarugo creyendo que mi mamá es pobrecita y mi mamá ya fuera empoderada. Y yo la sigo viendo como pobrecita.
y a veces gana más lana que yo y yo le estoy pasando lana porque pobrecita. Chale. ¿Qué piensas de ti? No, pues como estoy como güey de la barranca, doctor. Pues cómo, no, pues qué, es que me tiene que sacar de ahí. No, 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 no. Tú te vas a salir de ahí. Es cuestión de tiempo. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, ni idea tengo. Lo que sí sé es que como entraste, sales. Porque es un asunto de procesos. Sí, les tengo preparada una conferencia sobre este tema de los procesos. Ya casi la termino. Esa sí va a ser totalmente editada porque trae algunas fotos que quiero que vean. Pero es increíble cómo el usuario, el paciente va descubriendo entonces el proceso donde se han sumado entidades que en el recuerdo ingenuo no estaban. Ahora, hay terapias que solamente trabajan con el recuerdo ingenuo. Discúlpenme, y hoy no las voy a mencionar. Estoy de buenas. Hoy no las voy a mencionar, pero casi todas las psicoterapias trabajan con el recuerdo ingenuo y exacerban los sentimientos, ¿sí? Y andan mandando a la gente a pedir perdón cuando a veces el otro no está preparado para escuchar ese ofrecimiento de perdón. No, trabajan con recuerdo ingenuo. Y aquí lo importante es que el usuario y el paciente descubran la complejidad de sus recuerdos, con nuevas entidades, con nuevas temáticas, y resulta que desde ahí sentó los valores para la relación con sus amigos, con sus compañeros, con su novia, con su esposa, con sus ahora amigos de su época. Desde ahí, vean entonces lo importante que es el estudio de la subjetividad. No ocupamos pruebas psicométricas, necesitamos entrenamientos. El psicólogo necesita años y años de entrenamiento en modos, en formas, en metodologías de escuchar. Necesita leer, necesita documentarse en las nuevas formas que hay de hacer el trabajo psicoterapéutico, ¿sí? Porque entonces cuentan pacientes, pero no cuentan curados. Y eso es muy importante, hacer el seguimiento a nuestros pacientes, ver cómo están funcionando nuestros pacientes allá con sus familias. Somos una sociedad en una ciudad muy pequeña y tenemos que estar checando a ver cómo va allá. En las redes alcanzo a ver, ok, vamos bien. A ver, aquí algo va a pasar. En unos días llega. Y llegan. Trabajan 2, 3 sesiones, arreglan su asunto y a seguirle. Y luego vienen los hijos. Oye, doctor, pues es que mi papá, pues, está muy bien, mi mamá, y ahora yo estoy de mamón ahí con ellos y no sé qué onda. Y pues ya me dijeron mis primas que ya había llegado la hora de ir con el Alfonso. Ah, no, pues a darle, a ver, pues, ¿qué traes? Vamos. Y en menos de una hora se maravillan. Sí, sí. En menos de una hora están maravillados de todo lo que son. Y ya planteamos el proyecto. 6 sesiones si es un joven, porque no necesita más. Los jóvenes son muy fáciles de trabajar, no traen tanto arquetipo defensivo como los adultos. Y se van maravillados. Cuando ya se van a ir a su año de intercambio
o ya se van a la universidad, ahí vienen. Es que ya me voy y necesito una reflexionada, doctor. Pues a darle. Y luego hacer seguimiento donde estén. Vamos a ver qué pasa con ellos. A veces por la videoconferencia, doctor, necesito un ratito de reflexión. Estoy atorado en tal materia con un profe que me cae gordísimo. Pues vamos a ver. Vamos a ver, porque eso es una maravilla. Algo está pasando desde tu historia y que lo estás presentificando con tu maestro. El maestro nomás es una oportunidad para crecer. Pero es bien mamón, no le hace. Es la oportunidad para crecer. Y después de la reflexión, oiga, el maestro es bien a todo dar, nomás que yo estaba con mis rollos. Pues sí, pero fue tu oportunidad para crecer. Todo en el terreno de la subjetividad. No necesitamos las pruebas psicométricas. ¿Sí? No hagan, no pierdan el tiempo en eso. No hagan gastar a la gente. Mejor escúchenla. Pero cuando digo escuchar, son con métodos científicamente rigurosos, con un planteamiento, una base, un fundamento epistemológico, metodológico y antropofilosófico que permita que el usuario esté a salvo de su facilitador en términos de juicios. ¿Se dan cuenta qué bonito? Bueno, pues la verdad, este es un tema maravilloso, pero insisto, una de mis ideas era poderle decir, aclararle esto a este diplomante, pero que ya es una pregunta que me han hecho, la verdad, muchas veces, y que siempre es bueno ir aclarando todas estas cuestiones. A veces a mí me dicen, pero ¿por qué sabe tanto? No, bueno, es que el psicoterapeuta, yo digo que cualquier profesionista en activo debe de leer de sus temas todos los días, 2 o 3 horas diarias. Eso es lo que merecen nuestros sujetos, nuestros pacientes, nuestros clientes. Que todos los días estudiemos, que seamos investigadores, que hagamos investigación científica formal, que la presentemos en universidades, en los foros adecuados. Yo cada 2 o 3 años presento mis estudios, mis investigaciones. ¿De qué? De mis metodologías, no del paciente, de mis metodologías. Y así me he presentado en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Querétaro, en el Centro de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, ahí en Filosofía, en el Instituto de Estudios Filosóficos en la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en la Universidad de San Nicolás, allá en Michoacán, en Morelia. Y la última vez, en un congreso de filosofía y ciencias sociales, aquí en Ciudad Guzmán, siempre presentando investigaciones formales. Y quien quiera leerlas, con mucho gusto, les paso el link para que vean. Ahí están investigaciones científicas formales, conferencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ser psicoterapeutas completos. El psicoterapeuta completo debe de hacer docencia de corte cualitativo, debe de hacer investigación de corte cualitativo y debe de hacer intervención de esta a la que le he dedicado hoy estos 40 minutos que llevamos aquí juntos. ¿Sí? Tenemos que ser
profesionales. Y el profesionalismo incluye la mejora continua, estudiar, llevar el análisis didáctico con otro psicoterapeuta. Sí. ¿Quieres ser un psicoterapeuta? ¿Quieres ser un excelente psicoterapeuta? Te invito a que te inscribas en la maestría en análisis existencial que el instituto desde donde yo transmito iniciará el mes de agosto. Te invito a que estudies una de las mejores maestrías, o tal vez la mejor, en el ámbito psicoterapéutico en México. De que se tiene que estudiar mucho, sí. Porque aquí hay que estudiar. Aquí no hay tareita. No es una maestría tecnificada. Es una maestría formativa y de investigación. Para ser psicoterapeutas. Para ser consultores. Asesores. Coach. ¿Se dan cuenta? Sí. O si no, lleva como terapeuta, lleva un análisis reflexivo didáctico. Y yo te doy una guía de estudio que hay que ir revisando. ¿Cuánto tiempo nos lleva estudiar esta metodología que le llamamos metodología fenomenológica trascendental? Es complejo. Se duran años, muchos años. ¿Sí? De 8 a 14 años, dependiendo de las habilidades de cada quien, del tiempo de estudio de cada quien. Pero la gente nos necesita preparados, muy preparados, doctos en el tema. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Pues espero haber contestado esta pregunta sobre las pruebas psicométricas. Creo que es un tema maravilloso. Yo creo que en oposición, estudiar este método que te acabo de comentar es algo que yo llevo ya casi 20 años. Creo que es lo más maravilloso que me ha sucedido en mi vida profesional, en la que ya llevo cerca de 40 años y como 28 exclusivamente psicoterapeuta. La parte metodológica que baja de la filosofía, la parte epistemológica que como la antropológica bajan de la filosofía, han sido lo que a mí me ha puesto para ser reconocido como el primer científico mexicano que usa en sus investigaciones cualitativas el método fenomenológico trascendental. ¿Sí? Planteamiento que se me hizo y se me reconoció en la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Con esos blasones fui invitado a participar en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿sí? Y mi presentación fue justo antes de la presentación de la refundición de un libro maravilloso de Edmund Husserl, presentado por la UNAM y por el Fondo de Cultura Económica, el libro Ideas 1 de Edmund Husserl. O sea, todo un honor, cuando ningún nayarita ha estado exactamente en ese pequeño lugar, ¿sí? Para presentar siempre la postura de ser un investigador científico en el ámbito de la salud mental, de perspectiva cualitativa, en el ánimo
de ser el mejor profesional para mi paciente. Y no necesito ninguna prueba psicológica para que el otro se descubra, se maraville con sus descubrimientos, que esos descubrimientos se queden en su conciencia. En algunos días son valores y en 5 o 6 días llega el cambio, que como dijo el maestro Max Schiller, el cambio es asunto del cliente. Si él quiere cambiar o no después de todo lo que conoció, es asunto de él. Pero cambian, irremediablemente cambian, porque esa es la maravilla. Por eso también yo le digo, si no quieren saber, si no quieren conocerse, si no quieren saber qué ha estado pasando contigo en los últimos años, no vengas. ¿Para qué? ¿Para que te asustes? ¿Para que se asusten los demás? ¿Para que vean los modos perversos en que se desenvuelven? No. No. Ahí sí mejor no vengas. Pero si independientemente de todo quieres ser una mejor persona, entonces asiste con cualquiera de nuestros analistas existenciales, ¿sí? Que tenemos como 30 egresados de la maestría, porque los grupos de maestría son pequeños, son de 8 personas, y ya son muchas, porque el trabajo es súper personalizado. Entonces, no podemos tener un grupo de 40 alumnos. Además, no los hay tantos que quieran estudiar lo que hay que estudiar, la verdad. Ahora, oigan, ¿quién puede estudiar una maestría en análisis existencial? Cualquiera que tenga un título de licenciatura. Ay, si yo soy ingeniero, han salido de aquí varios ingenieros. Y hoy son mejores personas y además capacitados para leer procesos en sus empresas, procesos administrativos, procesos en las propias construcciones, porque es impresionante todo lo que te da el análisis existencial. Es una mirada que no es circular, es esférica. Puedes ver a tu objeto de estudio desde cualquier ángulo. ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, pues la verdad ha sido riquísimo estar con ustedes en esta charla, insisto, a pregunta de un compañero psicólogo que bueno, pues ya vieron por cómo se fue dando el tema, cómo se fue construyendo el tema. Así es esto. No hay guión. Un analista existencial no ocupa guión para hablar de un tema. ¿Por qué? Porque somos facilitadores del conocimiento. La estructura de la mirada ya la traemos acá. Nos tomó muchos años tenerla, pero ya la tenemos. Y somos capaces de llevar a las personas a analizar cualquier proceso de su vida, inclusive en sus empleos, para que la empresa mejore con tus aportaciones, como ha sucedido. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Bueno, pues la verdad ha sido muy rico estar contigo. Esta temática se subirá al sistema de YouTube y por favor te pido que la compartas, que la gente sepa de esto, y suscríbete al canal para que te sigan llegando este tipo de charlas que estoy seguro son constructivas, ¿sí? Bueno, pues la verdad ha sido muy rico estar con ustedes y pues los veo en otro momento, porque pues ahora ya me acostumbré a verlos 2 veces por semana. Hoy se quedó entre el tiempo de una conferencia
y de una intervención corta. Nos quedamos en 50 minutos, pero espero que hayan sido de su agrado. Y si tienen preguntas, ya saben, al inbox del Facebook, ahí espero sus preguntas. Que la pasen muy bien y síganse quedando en casa. Todavía no es tiempo de salir alegremente a la calle. Síguete quedando en casa. Que la pases muy bien.